del pan de vida está en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, del 22 al 71. Bien importante esta parte. Y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos muestre a nosotros, pues, el discurso del pan de vida. Padre Celestial, gracias por este día. Señor, ayúdanos a nosotros a entender la palabra de Dios. Y gracias por ser ese pan de vida que da vida a los hombres, Señor. Pido que tú me ayudes en esta sección y que tu nombre sea glorificado a través de tu palabra, Señor. Queremos verte a través de ella escrita, Señor, y que nosotros podamos ser edificados. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, introducción al discurso del pan de vida. Y lo tenemos desde Juan capítulo 6, del 22 al 71. La gente que vio la alimentación de la multitud el día anterior también vio una oportunidad para avanzar en su propia agenda. O sea que las personas lo querían hacer rey. Realmente ellos buscaban un libertador político que destronara el poder de Roma, ¿verdad? La gente no se dio cuenta que su problema era espiritual en lugar de la tiranía política de Roma. Y ese era algo bien problemático. Aún incluso en el día de hoy Israel quiere paz y seguridad. Ellos piensan que el problema es político. Quieren un libertador, ¿verdad? Y realmente el Señor Jesucristo, antes de traer su corona de gloria como rey, primero tenía que tener la corona de espinas. Tenía que morir por nuestros pecados. El mismo Juan el Bautista lo había anunciado, ¿no? Preparando al pueblo, diciéndole que aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. La dura dominación romana fue el resultado de su pecado por rechazar el plan de Dios. La dominación romana. Rechazaron la palabra de Dios y no tenían ningún deseo de encontrar una solución espiritual a su pecado. Buscaban a Jesús como un libertador político y lo querían hacer rey. Por eso muchas veces él les decía a ellos un milagro, hacía un milagro y decían, por favor, no le cuenten a los demás, ¿verdad? Él sabía dónde estaba el corazón de las personas. En esta sesión de enseñanza, Jesús se encontró en un diálogo de pregunta y respuesta con la gente, concluyendo con una sesión privada con sus discípulos. Entonces vemos aquí que él se encuentra en un diálogo de preguntas y respuestas, ¿no? Acerca de quién es Él y de dónde provino, ¿verdad? Porque Él va a decir que Él vino del cielo. Y obviamente para ellos el que vino del cielo, pues obviamente Él está diciendo yo soy el Mesías, ¿no? Y a ellos no les gustaba eso, ¿verdad? Juan 6:22 dice, y al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. La multitud del día anterior no sabía a dónde Jesús se había ido. Y luego dice, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. El Señor, ¿verdad? Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando ¿a quién? A Jesús. La gente contrató barcas pequeñas para llevarlas al otro lado en busca de Jesús. Juan 6:25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Reconocieron a Jesús como un gran maestro, pero no como el Mesías. Le decían Rabí, significa maestro. Juan 6:26. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis
no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y saciasteis. Jesús sabía que la razón por la cual lo buscaban a él estaba relacionada con sus deseos físicos, no porque la señal milagrosa probaba que él era el Mesías. Los milagros era para que confirmaran la palabra de Dios, que los mismos milagros que él hacía, los hacía también el Padre en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esos mismos milagros los hacía el Señor Jesucristo. Pero ellos buscaban solamente a Dios por las cosas físicas. Y hay muchas personas que solo buscan esas sanaciones físicas, solamente buscan como que Dios les ayude en su parte económica, solamente en lo físico. Y no lo buscan como lo que es el pan de vida que desciende del cielo para dar vida a los hombres, vida espiritual. Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este ha señalado Dios el Padre. A este señaló Dios el Padre. Entonces Jesús usó el milagro del día anterior para instruir a la gente, aquellos que habían trabajado duro para hallarlo, a no trabajar por soluciones temporales, políticas o sociales. Debemos de preocuparnos por nuestro alimento espiritual a través de la palabra de Dios, de Cristo, tener nuestra comunión con Él. Esa debe ser nuestra prioridad. Obviamente ellos solamente lo buscaban como un rey político, uno que solucionara sus problemas temporales de la vida. Pero lo que la gente no se da cuenta es que necesita solucionar un problema de su eternidad eterna, su destino eterno. Ese es el problema que vino Jesús a solucionar por medio de su muerte por nuestros pecados y resurrección. Todo aquel que cree en Él tiene ¿qué? Vida eterna. Juan 6:27b, Jesús contrastó fuertemente el alimento físico y gratuito con el regalo de la gracia de Dios de la vida eterna. Juan 6:27c, el Hijo del Hombre, un título mesiánico, enfatizó la capacidad única de Cristo de proporcionar la vida eterna. Él es el único que puede dar vida eterna porque resucitó entre los muertos. Juan 6:27d, las palabras y las obras de Jesucristo mostraron el sello de Dios. Juan 6:28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras, plural, de Dios? Porque ellos pensaban que es cuestión de hacer obras, plural. Pero sabemos que no somos salvos por obras, sino por ¿qué? Por la obra singular de Cristo, ¿verdad? Poniendo nuestra confianza en Él. Con gran dificultad Jesús rompió a través de su entendimiento legalista para que reconocieran su necesidad de una obra mayor. Sin embargo, la gente todavía deseaba hacer alguna obra por ellos mismos para la vida eterna. Pero ¿qué nos dice Romanos 10:2-4? Muestra el problema de por qué ellos no entendían que la salvación era por gracia únicamente y no por obras. Y dice aquí el problema, porque yo les doy testimonio, dice Pablo, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Romanos 10:2-4. Porque ignorando la justicia de Dios, quiere decir la justicia revelada por el Mesías, su muerte por nuestros pecados y resurrección, y procurando establecer la suya propia, no se sujetaron a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Juan 6:29. Jesús identificó la obra de Dios singular como simplemente creer en Él para ser salvos, tal como Él había previsto el alimento del día anterior, había provisto el alimento del día anterior por la gracia. Él también da la salvación por la gracia de Dios. Eso era lo que Él estaba representando, alimentándolos a ellos gratuitamente, mostrando que el pan del cielo también se recibe gratuitamente por la fe. Pero no entendieron el mensaje, ¿verdad?
Y por eso aún diciendo el Hijo del Hombre, el Mesías, les da el verdadero pan que da vida eterna. Juan 6:30. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Más señales querían? Y blasfemaron contra él y ahora le dicen nuevamente, ¿más señales? Y dice, aunque el Señor les había dado una señal el día anterior, no solo le pidieron por otra señal, sino que establecieron los parámetros para el tipo de señal que ellos aceptarían. Veamos. 6:31, Juan 6:31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Citando el Salmo 78:24, la gente erróneamente pensó que Moisés había dado el pan a Israel en el desierto, cuando en realidad fue el Señor en la forma del preencarnado Jesucristo quien lo había dado o lo había hecho, ¿verdad? El Salmo 78:24 dice, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. ¿Quién? El Señor, no fue Moisés. Moisés confiaba en el Señor y el Señor fue el que hizo el milagro. Salmo 78 del 1 al 4, Asaf escribió este salmo para mostrar las maravillosas obras de Dios realizadas para la generación del Éxodo. Dice, escucha pueblo mío mi ley, inclinad vuestro oído y las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Fue Él el que les dio toda provisión. Salmo 78, el 5 al 6. Cada generación de israelitas había de pasar la correcta comprensión de Dios a la próxima generación. Él estableció testimonio en Jacob, decía Salmo 78, y puso ley en Israel, la cual manda a nuestros padres que le notifiquen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, a los hijos que nacerán, a los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, ¿no? Salmo 78, 7, lo mismo, ¿verdad? Dios diseñó los milagros para fortalecer la confianza de los judíos y motivar la obediencia, a fin de que pongan su confianza en Dios y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, en el Salmo 78, 7. Salmo 78, 8, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Aunque la generación del Éxodo vio obras milagrosas de Dios, siguieron siendo tercos y rebeldes, endureciendo sus corazones. Salmo 78 del 9 al 10, curiosamente, esta gente era de la zona de Galilea, cerca de Efraín, y el salmo que ellos citaron mostraba cómo sus antepasados habían rechazado la provisión de Dios. Salmo 78 del 11 al 17, así como la generación del Éxodo se olvidó de las obras de Dios, asimismo la gente de los días de Jesús se olvidó de la provisión de su gracia. Nunca hemos de olvidarnos de los testimonios del Señor, hermanos, ni lo que Él ha hecho por nosotros. Debemos de transmitirle esos testimonios a nuestros hijos. Salmo 78, 18, los galileos en tiempos de Jesús también estaban probando a Dios. Dice, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Salmo 78, 19, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Poniendo a duda el poder de Dios. En Juan 6, los galileos probaron a Dios de la misma manera y así testificaron de su propia actitud rebelde. Salmo 78, el 20 al 24, Dios proveyó para ellos a pesar de que no lo merecían, ¿verdad? A pesar de que no lo merecían.
Juan 6:32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Él es el que da el verdadero pan del cielo. Jesús los corrigió en tres conceptos erróneos. El primero, Dios el Padre les proveyó el verdadero pan. Número dos, Dios todavía les estaba dando el pan. Y número tres, el verdadero pan no era el maná, sino el mismo Señor Jesús. El mismo Señor Jesús. Juan 6:33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. A diferencia del maná del Antiguo Testamento, que se limitó a proporcionar alimento físico, el verdadero pan del cielo imparte vida ¿qué? Eterna. Vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna, porque Él es el pan que descendió del cielo. Juan 6:34. A pesar de que parecían captar la idea, el imperativo aoristo de didomí, dar, demostró que todavía se centraban en lo físico en lugar de lo espiritual, de acuerdo al tiempo aoristo. Ellos lo querían todo en ese mismo momento. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Pero estaban pensando que era el pan físico, el que Él había multiplicado, ¿verdad? Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Usando yo soy, Jesús hizo una afirmación como deidad. Los invitó a venir a Él explicando que eso quería decir simplemente creer en Él como Mesías. Muchas personas hoy es lo mismo, ¿verdad? Se centran en lo físico, como si Dios les debiera una mejor vida física. Y lo buscan solamente para tener una mejor vida física. Y la encuentran muchas veces en donde, hermanos, en la falsedad del evangelio y la prosperidad, ¿verdad? Pero no lo buscan a Cristo para que les dé vida y vida eterna, para ser salvos de la condenación del infierno. Juan 6:36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. A pesar de que ellos habían visto suficiente evidencia, se negaron a creer porque querían otra señal. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Recordemos que Jesús definió venir a Él como creer en Él. Y lo vemos claramente pues en Juan 6:35, ¿no? Él lo había definido así. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. También lo dice Hebreos, porque sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. He aquí vengo a hacer tu voluntad, dice el Señor. Amén. Entonces vemos claramente, Jesús dijo que al contrario de lo que ellos deseaban, su rol era hacer la voluntad del Padre. Ellos rehusaron hacer la voluntad del Padre. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierdan yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El que cree en Cristo es salvo y no se puede perder, porque lo dice claramente allí. Dice así la palabra, que de todo lo que me diere el Padre, ¿verdad? No pierda yo nada, sino que lo resucite al tercer día. Nadie los puede arrebatar de su mano.
sus ovejas, ¿verdad? Juan 6:40. Y nos dice la palabra, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que de todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El creyente en Cristo se le garantiza la vida de la resurrección. Tiene vida eterna. Primero, al poner su confianza en Cristo, que Él murió por sus pecados y resucitó entre los muertos, adquiere vida espiritual, una resurrección espiritual, es nacido de nuevo, sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Pero eventualmente, sea que muera ausente del cuerpo presente con el Señor, va a ser resucitar un día en el arrebatamiento y será reunido su cuerpo con su alma en las nubes y posteriormente en el cielo, y así estará con el Señor para siempre. Pero si le toca el arrebatamiento, será transformado su cuerpo de cuerpo corruptible a cuerpo incorruptible y será absorbida la muerte en victoria y estaremos juntamente con el Señor en el aire. Amén. Entonces, hermanos, el Señor garantiza la vida de la resurrección. Juan 6:41. Y nos dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Comenzaron a murmurar. ¿Quién se cree? Que dice que vino allá, pues. Sus murmuraciones reflejaron su rechazo a la afirmación de Jesús como deidad y mostraron otra similitud a la generación del Éxodo. Juan 6:42. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Operando en su propio nombrada autoridad, afirmaban saberlo todo acerca de Jesús. Sin embargo, no conocían nada acerca de él. Juan 6:59 dice allí claramente que en algún momento de su enseñanza Jesús se había movido desde la orilla del mar a la sinagoga. Dice, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Curiosamente, la sinagoga de Capernaum fue descubierta en una excavación arqueológica y la puerta tenía escrita en ella una escena de Dios dando el maná en el desierto. Fascinante, ¿verdad? Cada día que hacen descubrimientos en Israel, haya más evidencia de la veracidad de las escrituras. Juan 6:43. Y nos dice la palabra, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Jesús le ordenó a que dejaran de murmurar debido a que no podrían reconocer la verdad siempre y cuando se centraran en sí mismos. La única manera que lo pudieran reconocer a Él es escudriñado en las Escrituras. Él dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero también les dice, y no queréis venir a mí para que tengáis ¿qué? Vida. Dios trae a todos los hombres hacia sí mismo a través del mensaje del Evangelio. Juan 6:44 nos dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué utilizaba el Padre para poder traer a la gente a Jesús? Utilizó a Juan el Bautista, el que preparaba el camino del Señor. Y si no creían al mensaje de Juan el Bautista, ¿podrían venir a Jesús para ser salvos? No. También les envió a quién también. Les envió a los profetas del Antiguo Testamento y a Moisés. Pero están escudriñando las Escrituras para que ellos supieran que Él era el que daba vida eterna. Tampoco. Entonces de ninguna manera podrían venir a Él. También dice la palabra de Dios que si alguno no se levantare de los muertos, ¿verdad? Que dice, ni tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Así le dijo. Porque si no creen a Moisés y los profetas, no van a creer en él. Pues les dijo, a los profetas y a Moisés tenéis, a él oírles, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Es imposible venir a Cristo sin creer las Escrituras.
La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ninguno puede venir a mí, dijo el Señor Jesucristo, si el Padre que me envió no le trajere. La escritura, los profetas, el testimonio de Juan estaba trayendo el pueblo hacia sí mismo, hacia el Mesías. Pero no creyeron el testimonio de Juan, no creyeron el testimonio de los profetas ni de Moisés del Antiguo Testamento. Hoy en día también la gente rechaza el testimonio de Cristo, ¿verdad? Cuando tú le compartes el evangelio con las escrituras. Lo mismo, hermano, no hay manera. Por eso el Señor dice que Él se complació, se complació por medio de la locura de la predicación, ¿verdad? Salvar a los hombres por la locura de la predicación. Amén. Juan 12:32, también otra referencia que usted la puede leer por su lado. Juan 6:45, ¿qué dice la palabra? Ninguno puede venir a mí, leámoslo todo el contexto, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Todos los judíos ahí. Así que todo aquel que oyó al Padre por medio de los profetas, incluyendo a Juan, y aprendió de él, viene a mí o cree en mí. ¿Sí ve? Tremendo, hermanos. Bien importante entender eso. El escuchar involucra la comprensión, y los que oyen y aprenden del Padre son capaces de entender y creer el mensaje del Evangelio. Juan 6:46. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Solo aquel que vino del Padre puede explicarlo a él. Juan 1:18 lo dice claramente. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el monogenes, el que tiene la misma esencia del Padre, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, o Él le explica. Donde sacamos la palabra exégesis, ¿verdad? Él es el que lo manifiesta. Cristo es el Mesías. Juan 6:47-48. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. El pan físico les daba solamente vida temporal en esta tierra. Sin embargo, el pan que desciende del cielo te da vida eterna, dice la palabra de Dios. El que cree en mí tiene, tiempo presente, vida eterna. No dice quizás, no dice de pronto, dice tiene, tiempo presente, vida eterna. ¿Has creído en Él? La única manera de ver a Dios es creyendo en Jesucristo. Juan 6:49. La generación que comió del maná físico murió físicamente. Jesús contrastó esto con el comer una sola vez, creer del pan de vida para la satisfacción y la vida eterna. Y lo dice ahí el versículo: vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron, ¿verdad? Pero en cambio, el que come su carne, después nos va a decir, come verdaderamente, tiene vida eterna, ¿verdad? Porque es verdadera comida y verdadera bebida, su carne y su sangre, hablando de la ilustración de que Él iba a entregar su vida por nuestros pecados. Y es a través de su sacrificio, por la fe, que nosotros tenemos vida eterna. Juan 6:50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Jesús es diferente del maná del Antiguo Testamento. El que cree en él recibe la vida eterna. Juan 6:51a. La repetición del pan de vida en los versículos 35, 41 y 48 fue usada para atraer la atención de los oyentes y aclarar la difícil afirmación que le seguía. Porque mire lo que dice allí:
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él fue nuestro sacrificio en la cruz. Juan 6:51b. Y nos dice, es subjuntivo aoristo de estío, comer, indica una acción excepcional, única, que exige la voluntad de una persona. Juan 6:51c nos dice, si alguno cree, Dios le garantiza que la vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:51d. Jesús daría su vida como un sustituto. Pues de que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 6:52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Lo estaban tomando de una manera literal. Cuando Él estaba hablando en representación de lo físico para una verdad espiritual. El que cree en Él recibe vida eterna, porque Él iba a entregar su vida por nuestros pecados en la cruz. Aunque centrado en lo físico, la multitud no entendía el sentido figurado con que el Señor explicaba la salvación. ¿Cómo puede darnos su carne? Dicen ellos, ¿no? Juan 6:53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Comer significa que alguien ha aceptado el mensaje y lo hace suyo. Una cosa es saber de Él, otra cosa creer en Él para ser salvo. El saber de Él es importante, pero el creer en Él es lo que nos salva. Muchas personas se pierden por esas dos cuartas entre la mente y el corazón. Lo saben, lo enseñan, lo predican y nunca lo creyeron, como Judas. ¿Sí? Exactamente. Entonces, así es. Hermanos, hay personas que son como Judas, utilizan el nombre de Cristo, pero nunca han confiado en Él únicamente para ser salvos. Muchos lo predican para sacar beneficio económico de Él y nunca han puesto su confianza en Cristo para ser salvos. Juan 6:55 al 58, Jesús continuó el uso metafórico del comer y el beber para ayudarles a cambiar su forma de pensar. Él los quería llevar al arrepentimiento, que dejaran de confiar en lo que usualmente pensaban que les iba a salvar, que no les salvaba, para poner su confianza en creer que Él es el Mesías enviado del cielo. Juan 6:59. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Juan 6:60. 3 grupos de personas estuvieron presentes en esta enseñanza. Y vamos a ver, porque el Señor dice básicamente de esto, ¿verdad? Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Interesante porque el Señor les estaba exhortando duramente, ¿verdad? Por su incredulidad. Los judíos eran líderes religiosos incrédulos y sus seguidores. Estos eran los grupos de personas que estaban presentes allí. Número 2, también estaban los discípulos, los estudiantes que creían en Cristo, pero que aún luchaban por entender su enseñanza. Cada vez que el Señor hacía milagros, su fe se iba fortaleciendo.
Sin embargo, era difícil para ellos aún también entender sus enseñanzas. También estaba otro grupo, los 12, los que Jesús había escogido para servirle. Entonces tenemos los judíos incrédulos, líderes religiosos. Tenemos los discípulos, estudiantes que creían en él, pero que aún luchaban por entender. El círculo de los 12, los que Jesús había escogido para servirle. Y sabemos que él nunca creyó, ¿no? Juan 6:61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Juan 6:61, esto se refiere al mensaje de Jesús que les dijo. Él les había dicho, el pan representaba su cuerpo físico, especialmente su muerte en la cruz, la cual estableció la base para su resurrección, ascensión e intercesión, estando sentado a la diestra del Padre en el tercer cielo. Aún los mismos discípulos pensaban en un Cristo que iba a reinar. No podían concebir bien claramente el sacrificio del siervo sufriente de Isaías 53. Lo entenderían después, ¿verdad? Bien claro. ¿Qué dice primera de Pedro 2:24? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis ¿qué? Sanados. La pena por el pecado es la muerte espiritual, la pena que Jesús pagó en la cruz cuando él sufrió como nuestro sustituto ante Dios. Génesis 2:17, acuérdense que el Señor dijo que más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque del día que él comieres ciertamente morirás. Fue de allí que salió que la pena del pecado es la muerte. La muerte física del animal para resolver el problema de la desnudez de Adán y Eva ilustró la muerte como el pago necesario para la pena del pecado. Dios les dio a Adán y Eva la profecía de Génesis 3:15 del protoevangelio que la simiente de la mujer estirparía la cabeza de la serpiente, le quitaría el imperio de la muerte y nos daría vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Y les demostró cómo iba a hacer eso vistiéndolo de pieles. El Señor hizo el primer sacrificio, mostrándole que el sustituto, la simiente de la mujer, iba a tomar el lugar de la sustitución para que ellos pudieran llegar a ser justificados gratuitamente por su gracia. La vida de los animales de sacrificio estaba en la sangre e ilustraba la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz. Como dice Levítico 17, del 10 al 11. Decía también que sin la sangre no se hace remisión, ¿no? Sin la sangre del Mesías. Juan 6:61b, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Fue difícil para los discípulos entender este concepto espiritual debido a que su enfoque continuaba en lo físico. Es más, lo dejaron de seguir a Jesús, ¿verdad? Y Él les dice, os queréis ir vosotros también, ¿verdad? Y vamos a ver más tarde lo que sucede, ¿verdad? Juan 6:62, Jesús ató la obra de la ascensión y expiación junto con una declaración clara de su preexistencia. Les dijo, pues que si vieres el Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El operar en su agenda carnal no les aprovecharía, pero el creer las palabras del Señor les traería ¿qué? Vida. Juan 6:64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, hablando de Judas. Juan 6:65a, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Aquellos que no habían creído no podían venir a él, porque es necesario
que el que se acerque a Dios venga con fe, ¿verdad? Y ellos no estaban creyendo las escrituras. Era el único medio por el cual Dios había proveído, por medio del Padre, que pudieran venir al Hijo. Juan 6:65b. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. A lo largo del discurso Jesús igualaba el venir a Él con el creer en Él. La única manera de creer en Él es creyendo el testimonio del Padre por medio de las Escrituras. Honrar al Hijo es honrar al Padre. Deshonrar al Hijo es deshonrar al Padre. Estaban rechazando el testimonio del Padre, ¿verdad? Juan 6:65c. Él dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. La salvación es una obra completa de Dios, pero el plan de Dios implica la elección de la criatura en aceptar o rechazar su oferta de salvación. Así es. Juan 6:66. Desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Renuentes a considerar su posición teológica, a reconsiderar su posición teológica, muchos dejaron a Jesús y ya no caminaban como sus discípulos. Juan 6:67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Imagínense, había alimentado a 5,000, sin contar las mujeres y los niños, ¿verdad? Eran varones. Muchos le seguían, muchos discípulos, pero ellos le dejan y se queda él con su círculo de los 12. Y fuera de eso les dice a ellos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Tremendo, ¿no? Jesús desafió, retó a sus discípulos escogidos. Y había uno que era diablo, hermano. Todavía ahí, ¿verdad? Así. Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Plural, o sea, responde como de parte de todos, ¿verdad? Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor no se desanimó ahí. Uy, mira todos los discípulos que se fueron y ahorita se acabó mi ministerio. No, hermano, concéntrese en los pocos, ¿verdad? Y disipule los pocos, que es por medio de ellos que el Señor va a edificar su iglesia. Amén. Dice claramente allí, entonces, hablando por el grupo, Pedro dijo que no dejarían a Jesús, ya que solo podían entender la realidad mediante la comprensión de su enseñanza. ¿Sí? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién más vamos a acudir, hermanos? Él es el único que tiene las palabras de vida eterna y lo demostró por la resurrección de entre los muertos. Amén. Así es. Juan 6:69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Obviamente Pedro no sabía que Judas nunca iba a creer, ¿verdad? Pero así era el ánimo de él que habló por el grupo, hermano. El título, el Hijo del Dios viviente, Marcos 1:24, el Santo de Dios, lo dice, habla de Jesús como el Mesías. También Marcos 1:24 lo habla, ¿verdad? Tremendo. Juan 6:70. Jesús le respondió, dice, Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Me gusta que el Señor le corrige a Pedro, ¿verdad? Y hemos creído, no, hay uno que no. ¿Tenía chance Judas de creer ahí? Claro. Nunca se lo prohibió. Sin embargo, nunca llegó a creer. ¿Y por qué? Sí, desde un principio. ¿Por qué? ¿Y por qué no?
Porque entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras? Tremendo. Usted ve la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre. Y vamos a ver después que Él se propone ya a entregarlo. Y es después de que se propone entregarlo que el Señor le da el bocado y ahí es cuando entra Satanás. No es que Él tiene que darle el bocado para que Él vaya y haga entregue al Señor. No, Él ya en su corazón ya tenía previsto el entregarlo, ¿verdad? Entonces Judas continuó rechazando el evangelio y cuestionó las afirmaciones de Cristo. Cristo conocía sus pensamientos. Juan 6:71 hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Después de señalar el rechazo de Judas, Juan comenzó a enfatizar los acontecimientos que llevaron a la cruz. Un resumen de los pensamientos de Juan 6, del 22 al 71. Nunca debemos de usar a Dios para promover nuestra autoproclamada agenda carnal, como muchos lo hacen, ¿verdad? Número 2, la continua supresión de la verdad resulta en el intercambio de la verdad por la mentira, que a su vez conduce a la oposición abierta a la verdad. El que no es conmigo es contra mí, decía el Señor también, ¿no? En otras ocasiones. Número 3, Jesús comparó el sustento de la vida física a la misma necesidad de todos para tener la vida eterna. Número 4, Jesús es la fuente de la vida espiritual y la fe en Él resulta en la salvación, ¿no? En la salvación. Es bien importante tener en cuenta eso. Él dijo, de cierto digo, el que cree en mí que tiene vida eterna. 5, ninguna cantidad de habilidad humana puede adquirir ya sea la verdad o la salvación. La obra singular que ellos debían de creer es la obra del Mesías en la cruz para ser salvo. Cuanto más exacta sea la verdad que se comunica, más abrasiva o rigurosa es para aquellos que optan por rechazarla. El sacrificio sustitutivo de Jesucristo en la cruz pagó por el requisito legal o penalidad por el pecado de todo el mundo. La única manera de que el hombre fuese libre de la culpabilidad del pecado era por la paga de Jesús. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. El pecado demandaba justicia y juicio. Eso fue exactamente lo que pagó Jesús por nosotros en la cruz. Amén. La palabra de Dios nos dice en 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te pido que tú bendigas tu palabra. Padre, yo te pido que hoy, Señor, si hay una persona que todavía no ha puesto su confianza en Cristo, que se dé cuenta que su problema no es físico, el problema es espiritual. Y que se dé cuenta de que si no cree en el Señor Jesucristo, nunca tendrá vida eterna, sino al contrario, condenación eterna en el infierno y posteriormente en el lago de fuego. Y que la única manera de pasar de muerte espiritual a vida espiritual es creyendo en el Señor Jesucristo, que Él es el pan que descendió del cielo, que Él es el único que realmente nos puede dar la vida eterna antes de nosotros morir. Y podemos saber que tenemos vida eterna porque Él dice, el que cree en mí tiene vida eterna en el momento de creer. Creerás hoy en Jesús. Padre, yo te pido ahora también por nosotros los creyentes, Señor,
que sigamos creciendo en la palabra de Dios, porque ella es verdadero pan, Señor, para nuestras vidas, espiritualmente hablando, Señor. Que la busquemos más que la comida física aún, Señor. Que así como comemos bastante, ¿verdad? También comiéramos la palabra de Dios, para que nosotros seamos fortalecidos espiritualmente, Señor, y cada día te conozcamos más. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.